México, siendo las 11 horas con 30 minutos del día 23 de mayo de 2025, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad en la sala 15 para celebrar la audiencia inicial, con detenido, ordenada la carpeta judicial 010-1776-2025, que sigue en contra de Carlos Hernández Hernández, Javier Martínez Ojeda y Víctor Alfonso Flores Cortés, por el hecho que la ley señala y califica como robo calificado. Asimismo, se informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas. No es que los acrediten como licenciados en Derecho y fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionales, mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Por último, hago de su conocimiento a quien presidirá la presente audiencia será el honorable juez de control del sistema procesal acusatorio, la maestra Alondra Fuentes Torres. Gracias. Con esos datos apertura la audiencia inicial. Su identificación, por favor. Buenos días, su señoría. La maestra Dana Paola Flores Luna, agente del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Estratégica Central, con datos ya proporcionados al auxiliar de la sala. Me identifiqué con la cédula profesional bajo el número 7282-712. Es cuanto. Buenos días, su señoría. Licenciada Bianca Villegas Melquiades, en mi calidad de asesora jurídica público, con número de cédula profesional 4081156. Notificación de la víctima, por favor. Se notificó a la víctima Axel Arturo Bonilla Cedillo el día de la fecha, a las 9 horas con 27 minutos, a través de la aplicación vía WhatsApp. Notificado queda la víctima y nombramiento queda como usted como asesor jurídico para intervenga en esta audiencia. Se acepta y protesta el cargo, su señoría. La defensa. Buenos días, su señoría, y a todos los presentes. Comparece Ángel Alfaro Cabello, defensor público con número de cédula profesional 1.234.910, que me acredita con la patente de licenciado en Derecho. Gracias. Gracias. Ya notificaron la cédula, la notificación de la cédula de los abogados. Nombres completos, por favor. Sí. Uno de esos derechos es la designación de defensa. ¿Usted puede traer uno en particular? ¿Sí? Acepto y protesto el cargo. Buenos días, Carlos. ¿Hay un teléfono, un domicilio? ¿Esto es cierto? ¿Los autorizó para estas notificaciones? ¿Así queda? Buenos días, Javier. ¿Sí les explicaron sus derechos? ¿Alguna duda? Un teléfono de su mamá y un domicilio están cierto, los autorizó para la notificación. Queda ratificado y finalmente la notificación en su explicación de sus derechos. ¿Usted tiene alguna duda? Designación de la defensa. Por favor, licenciado Ángel Alfaro. Buenos días, su señoría, y a todos los presentes. Comparece Ángel Alfaro Cabello, defensor público con número de cédula profesional 1.234.910, que me acredita con la patente de licenciado en Derecho. Gracias. Se llama audiencia inicial. Voy a verificar primero cómo fue su detención y retención. Para esto vamos a escuchar al agente del Ministerio Público. Adelante, por favor. Gracias, su señoría. Esta representación social tenga bien calificar, delegar la detención y ratificar la retención de Carlos Hernández, Javier Martínez Ojeda y Víctor Alfonso Flores, todos en los que mismos fueron obtenidos bajo una hipótesis ilegal de flagrancia, la señalada en el artículo 146, fracción 2, inciso A, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto al haber sido detenidos inmediatamente después de cometer un hecho delictivo, al ser sorprendidos cometiéndolo y ser perseguidos material y ininterrumpidamente. Esto por cuanto hace el hecho denunciado robo calificado. A ver, entonces, inmediatamente. Observan y lo sorprenden en persecución material ininterrumpida. El hecho delictivo de robo calificado en pandilla y sancionado en el Código Penal para la Ciudad de México, artículo 220, párrafo primero, de que con ánimo del dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo,
se apodere de una cosa mueble ajena, fracción 2. Cuando el valor de lo robado no exceda de 300 veces a la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Artículo 224, inciso A. Fracción octava. En contra del transuante, entendiéndose por este a quien se encuentre en vía pública. Artículo 225. Fracción primera, con violencia físico-moral. Fracción 2, empleándose arma blanca u otro instrumento punzcorante o punzo penetrante. Artículo 226, se dará por consumado el robo. Artículo 252, párrafo segundo. Se entiende porque hay pandilla cuando el delito se cometa en común por 3 o más personas que reúnan ocasional o habitualmente sin estar organizados con fines delictuosos. En relación al artículo 15 del delito de acción, artículo 17, fracción primera, delito por información instantánea. Artículo 38, párrafo primero, acción dolosa y párrafo segundo, se obra dolosamente en que conocimiento los elementos objetivos del hecho típico de que se trata quiere su realización en forma de instrucción penal, que se le atribuye en conforme al artículo 22. Fracción segunda, artículo de coautores, quienes lo realizan conjuntamente con otros autores. La sanción se establece, artículo 220, fracción 2, prisión de 6 meses a 2 años y 60 a 150 días de multa. Artículo 224, párrafo primero, inciso A, establecen además de las penas previstas del artículo 220 que se impondrá de 2 a 6 años de prisión, así como artículo 225, párrafo inicial, se incrementará con prisión de 2 a 8 años y el 252 en su párrafo inicial se impondrá una mitad más de las penas que corresponden por los delitos cometidos a quienes interpongan en su comisión para este estadio procesal la información. Víctor Alfonso Flores empieza a tocar la bolsa de su pantalón contraria. Refiere que la víctima refiere que por temor que le hicieran daño, sacó de la bolsa derecha de su chamarra la cantidad de 300 pesos en moneda nacional, consistente en un billete de 200 pesos y un billete de 100 pesos, los cuales le entrega a Víctor Alfonso Flores, quien los toma con la mano izquierda. En esos momentos, la víctima también refiere que escucha que a los imputados les grita una tercera persona, que fue Javier Martínez Ojeda, que él se encontraba en el asiento del conductor a bordo de un vehículo de color azul, que estaba estacionado aproximadamente a 10 metros de distancia donde estaba la víctima. Le grite, apúrense, vámonos, y el imputado Víctor le dice a Carlos Hernández, ya atiéndete, y el mismo Víctor, quien dice a la víctima, no te muevas o te pico, y se echan a correr hacia ese vehículo de color azul. En ese momento la víctima refiere que ve a Víctor Alfonso Flores que traía en su mano derecha un picayelo, en tanto que Carlos Hernández traía en su mano derecha un desarmador. También refiere que ve cuando Víctor aborda ese vehículo azul en el lado del copiloto, en tanto que Carlos en la parte trasera del copiloto se dan a la fuga. Esto por Avenida Morelos hacia el poniente, en el mismo sentido de la circulación, y señala también que alcanzó a ver que el vehículo no traía placas. En ese momento se detiene junto a este denunciante una patrulla de color azul. Los policías indican que suba a la misma, abordan y arriba ya les dice que los sujetos que van en el coche azul lo asaltaron. Es entonces que los policías dan en persecución de ese vehículo azul, señala a la víctima, que le cierran el vehículo azul con la patrulla. Bajen de la patrulla los policías, bajan a los sujetos y los detienen.
Señala que Víctor iba de copiloto. Al revisarlo, le encuentran el picayelo y el dinero. Momentos antes le habían robado. Reconoce el dinero como de su propiedad y el picayelo como el que llevaba Víctor en la mano derecha, y que le había puesto en su costado derecho a Carlos. Carlos lo bajan del asiento trasero del vehículo y le encuentran un desarmador que la víctima refiere también reconocer como el que llevaba en la mano derecha y que le puso en su costado izquierdo. También refiere que quien conducía el vehículo era Javier Martínez Ojeda, a quien reconoció como el que le gritó: apúrense, vámonos. Los policías los suben a la patrulla y los trasladan al MP, por lo que la víctima formula su denuncia correspondiente en contra de las personas detenidas por el delito de robo, con lo que cumple con el requisito de procedibilidad, que para el caso que nos ocupa es la denuncia. Esto es consciente respecto de las circunstancias de detención, con lo que se refieren los policías captores, que efectivamente el día 26 de abril del 2025, a la misma hora, se refiere el denunciante, ellos circulaban a bordo de su autopatrulla balizada de color azul. Únicamente que los policías refieren que ellos se percatan a una distancia aproximadamente de 30 metros del lugar donde se ubican esta víctima y observan que dos personas, que son Víctor y Carlos, se encontraban amagando a esta víctima. Axel Arturo Bonilla Cedillo señala que observa el momento en que la víctima les entrega algo y que se echan a correr hacia un vehículo color azul que estaba aproximadamente a 10 metros delante de ese lugar, y que había una tercera persona al volante. También refieren que al momento que corren ellos, se percatan que los dos imputados, Carlos y Víctor, traían en su mano derecha unos objetos con punta metálica, por lo que se detiene junto a la víctima y le piden que aborde, y se dan a la persecución sin perder de vista ese vehículo, y logran cerrarle el paso. Esto en Avenida Morelos y calle Nicolás Bravo, en la misma colonia Magdalena Michuca, alcaldía Venustiano Carranza. Es entonces que el policía que conducía la patrulla, que es Francisco Javier Ramírez Andrade, baja de la patrulla y se dirige hacia el lugar del copiloto de ese vehículo azul, y detiene a Víctor Alfonso Flores. El policía Miguel Ángel Carrillo Velasco era el copiloto de patrulla. Desciende de la misma y se dirige al asiento trasero del vehículo azul y detiene a Carlos Hernández Hernández. Y la tercera policía es Marcela Reyes Castillo, que ya iba en el asiento trasero de la patrulla, y al descender se dirige hacia el asiento del conductor del vehículo azul y detiene a Javier Martínez Ojeda. El policía Miguel Ángel Carrillo Velasco, quien a las 20 horas realizó correspondiente de registro de detención, esto en base con el Registro Nacional de Atención, proporcionándole el policía primero Víctor Ambrosio Martínez folio 210956. Una vez que arriban a la fiscalía, se da inicio a la carpeta de investigación a las 20 horas con 27 minutos. El MP procede a hacer la verificación de la flagrancia bajo la hipótesis que ya se ha sido invocada. También dicta la retención de las personas detenidas a las 22 horas con 40 minutos del 26 de abril del 2025. Y son puestos a disposición de su señoría las 3 personas detenidas a las 11 horas con 30 minutos del 24 de mayo del año 2025, con lo cual se establece no se excedió el plazo constitucional de 48 horas de las personas detenidas. Fueron detenidas en flagrancia, cumple el requisito de procedibilidad, y el hecho delictivo tiene sanción de pena privativa de la libertad. Y en todo momento fueron respetados esta representación social, solicite, certifique legal. El hecho delictivo no aplica al artículo 140 virtud, que es de los denominados de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en esta audiencia. Asesor, por favor. Sí, señoría, consideramos que tanto en la detención como en la retención no se aprecia la vulneración de los derechos fundamentales para los hoy justiciables, por lo cual se solicita tenga bien calificar la de legal detención. La defensa.
Considero que no se encuentra establecida, ya que, si bien es cierto, de dicho acuerdo emitido por el ministerial por diversos agentes, el Ministerio Público no señaló las razones o circunstancias por qué iba a solicitar una prisión preventiva oficiosa. Solamente hizo referencia que se acreditaba lo dispuesto del artículo 167. Sin embargo, no señala cuál es la circunstancia o riesgo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer dicha retención. Por lo tanto, considero se debe haber privilegiado su libertad en términos del artículo 140, toda vez que en este caso fue daño moral en la persona, porque su resistencia fue timada y vencida, toda vez que se le acercaron dos personas que refirió portaban diversos objetos punzocortantes según su dicho. Sin embargo, considero que no se actualiza lo previsto en el artículo de la Constitución, artículo 19, diverso que estima en este enjuiciamiento. Por lo tanto, considero la retención en sede ministerial no se encuentra justificada ni apegado al derecho. No se debe calificar su retención y ordenar sus medidas de libertad. No obstante, puede ser citados por el agente del Ministerio Público para comparecer con su investigación. Es cuanto. ¿Tiene réplica? Se reitera la petición, señoría, y cabe destacar que los objetos son considerables como arma blanca. Es cuanto. ¿Eso lo considera usted? Clasificación, violencia social y arma penetrante. Medios de violencia. ¿Así está en el acuerdo de retención? No, en el acuerdo de retención no. ¿Tiene réplica? Efectivamente, en el acuerdo de retención no existe ese argumento que refiere el Ministerio Público. Lo está haciendo en este momento. Sin embargo, es una apreciación de la agente del Ministerio Público que no estableció su homólogo en sede ministerial. Por lo tanto, considero no se encuentra fundado y motivado dicho acuerdo de retención. Por lo tanto, debió haberse decretado su libertad en sede ministerial. Sería cuanto, su señoría. Siendo las 12:36 del día 24 de mayo del 2025, en que me ocupo de verificar la detención que se hizo de aquí en detenidos. Como han escuchado, primero la fiscal, que para su detención no existe un mandato jurídico. Esa es la regla para detener a una persona, que exista una orden de un juez. En esta particular no es así. Dice que su detención es bajo supuesto flagrancia. La flagrancia la desarrolla el concepto. La Constitución y la ley ha sido posibilidad de establecer las constitución detenidas en el momento de este momento cometido el delito o posteriormente, inmediatamente después de ahí, la legislación federal en el artículo 146 del Código Nacional del Proceso Penal desarrolla que este concepto de flagrancia o fragancia, pura fragancia, cuando es inmediatamente después de haber sucedido el hecho de la fiscalía que se encuentra la hipótesis de detención en la fracción segunda del inciso. Esto que quiere de quienes lo detienen, si a los tres incluso los sorprende cometiendo el delito de los policías, que hay una persecución material interrumpida. De esas personas, de acuerdo a la narración que acaban de escuchar, que de ahí viene a su vez la entrevista de los policías, precisamente planteada que ellos observaron cuando estaban margando dos personas, aunque incluso le quitaban algo que abordaba ese vehículo azul, y comenzaron esa percusión, no sin antes advertirle esa conducta subiendo a la patrulla a la víctima. Por eso que llega en conjunto al momento en donde le cierran el paso en la avenida Morelos Nicolás Bravos, en la colonia Magdalena Chicoalco, en la alcaldía Venustiano Carranzo, y es donde los detienen. Dicen que en la revisión les encuentran el desarmador, el picahielo que utilizaban Carlos, Javier, Víctor, para
desapoderar en el momento de la víctima, en tanto Carlos fue el encargado de conducir ese vehículo Bora de Volkswagen sin placa en la identificación de este vehículo. Bajo ese supuesto de hecho de defensor, se adecuada a la hipótesis que planteaba la fiscalía, además de que la víctima del carro Bora con los policías, que las mismas personas que perseguían, les quitaron su dinero al momento antes, con fundamento en los numerales del artículo 16, párrafo séptimo constitucional en el 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se resuelve, no se califica de legal la detención que se hizo de Carlos Hernández, Javier Martínez Ojeda, Víctor Alfonso Flores. Queda todo notificado en esta resolución. ¿Algo más, fiscal? Correcto, señoría. Únicamente tenga bien autorizar la expedición de copia simple de audio y video de la presente audiencia y se tenga por autorizado para efectos correspondientes al Ministerio Público. Sí, porque la investigación va a seguir, ¿verdad? En este momento no tengo información, ni mucho menos puedo afirmar o indicar que no continúe, ya que existe una audiencia, aparentemente deberá seguir atendiendo cualquier notificación que se haga al Ministerio Público o bien para una audiencia judicial. Llamada a la notificación para una audiencia judicial, toda vez que se notifica en los teléfonos de domicilio que ya autorizó, como su mamá, como su novia, en el domicilio que cada uno refirió, y no acude a la audiencia, entonces sí se va a asistir el demandante judicial para ordenar una aprehensión. Ahora, ¿sí entiende esto? La defensa. Correcto, señoría. Únicamente tenga bien en la expedición de copiar simple del audio y video de la presente audiencia. Señor Carlos, señor Javier, señor Víctor, ¿tienen alguna duda? Siendo las 12:44 es cuando se cierra la audiencia.